través de la sesión. Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un documento de la Comisión para el Mercado Financiero con respuestas a varias de las preguntas planteadas por los senadores en la sesión pasada, destinada a tratar el proyecto sobre FinTech, que se envió por correo a los miembros de la Comisión. Y una excusa del señor ministro de Hacienda, quien no puede asistir a la sesión del día de hoy por compromisos impostergables. En su lugar participará en forma remota la señora subsecretaria de Hacienda. Esos son los documentos de la cuenta, presidente. Muchas gracias, presidente. Le pido a los señores senadores que estamos todos... Entiendo que hay... Senador Lagos, sí. Oiga, corresponde, según lo habíamos acordado en sesiones anteriores, seguir con la tramitación del proyecto FinTech o FinTech. Todavía quedamos con la duda técnica respecto de cómo se había planteado, efecto para el cual, en primer lugar, le vamos a ofrecer la palabra a la subsecretaria de Hacienda, doña Claudia Sangüesa, que respecto de este proyecto, y posteriormente tenemos algunos invitados. La idea, aprovecho de plantearlo, es entre hoy día y mañana intentar que todas las personas que están invitadas puedan exponer. Adicionalmente, la CMF va a estar permanentemente en línea por si hay alguna inquietud particular. La idea de, ojalá, la próxima semana votar en general este proyecto, que ha sido prioridad desde sucesivos momentos políticos. Yo sé que sé que hay otros temas en este momento en Hacienda. Sé que hay una tensión, yo quiero explicar, hay una tensión respecto a qué está significando algunos proyectos que nos pueden llegar posteriormente, que están vinculados a algunos cambios, legislaciones vinculadas a los retiros, pero vamos a tratar de abstraernos a lo menos un rato de esto, porque tenemos que cumplir con otra función, que es este proyecto que está destinado a una lógica diferente y largo plazo respecto al tema financiero en Chile. Así que antes de pasar la palabra a doña Claudia Sangüesa, que entiendo está presente, ya, ¿sí? Quiero ofrecerle la palabra a la senadora Rincón. Gracias, presidente. Tiene que ver con este proyecto y no con lo otro que nos inquieta y nos genera un gran signo de interrogación. ¿Qué cosa sería eso, senadora? A lo mejor la subsecretaria nos puede aclarar el tema. No tengo idea. Oye, no, presidente, yo se lo mandé esto solo a la secretaria ayer, voy a compartirlo después con ustedes, pero salió una información en el Mercurio que me dejó preocupada y la voy a leer, es cortita. Dice, secretaria, no sé si pueden silenciar. Sí, no sé, y les pido que por favor coloquen en silencio los micrófonos. Estamos tratando también de verlo desde acá, pero de repente, como hay hartos invitados, sí, y es bueno que lo puedan escuchar nuestros invitados. Dice, secretaria del Tesoro asegura que un dólar digital tomaría años de desarrollo. Los reguladores de Estados Unidos ahora están realizando una revisión de 6 meses con el objetivo de presentar recomendaciones sobre una serie de cuestiones relacionadas con los activos digitales, incluidas una versión digital de la moneda soberana de Estados Unidos, el Mercurio de ayer. Creo que fue ayer. Lo pongo encima de la mesa, presidente, porque de repente me quedo con la sensación de que para algunos en nuestro país es muy simple esto. Y la verdad es que cuando uno lee esta información de Estados Unidos se da cuenta que no es simple, que es muy complejo. Solo lo pongo encima de la mesa para nuestra reflexión. Está bien, que sea parte del debate que vamos a tener probablemente durante la discusión de la idea de legislar. Senador García. Presidente, yo quería plantear el tema de la operación Renta 2022. Yo creo que todos hemos recibido distintos correos en el sentido de las dificultades que hay con la verificación de los distintos certificados que acompañan la declaración Renta. Y yo quiero recordar que el año pasado vivimos una situación bien parecida y al final, creo que 1 o 2 días antes, se extendió un plazo o se dio un plazo adicional para poder arreglar el tema de las declaraciones que no aparecían en pantalla, que aparecían repetidas, etcétera, etcétera. Y este año se está repitiendo lo mismo y me dicen que con mayor gravedad. Entonces yo quería sugerir que quizás en alguna de las sesiones más próximas, porque esto ya termina el 30 de abril, pudiéramos invitar al director del Servicio de Impuestos Internos para que nos informe lo que está ocurriendo
y acerca de la posibilidad de que se pueda extender un plazo por la vía administrativa, idealmente. Ok, si les parece, yo quiero agregar a eso, que uno había planteado al senador García también, una situación práctica que se está produciendo con las contribuciones. Primero, todavía no aparecen las cuotas de pago, siendo 12 de abril, y esto vence el 30 de abril. Esto es bien, no sé si se había ocurrido antes, aparentemente obedece a unos retrasos en el proceso de reavalúo, que no sé exactamente cómo se está generando. O sea que si quiere, buscamos una sesión próxima, ojalá la próxima semana va a ser respecto a estos dos puntos específicos, porque efectivamente si hay atraso respecto a la operación renta y cuestión que vence el 30 de abril, y si adicionalmente hay un tema de contribuciones de reavalúo que tiene que ver también con pagos que se hagan, creo que tenemos que revisar bien los plazos, los tiempos que se están dando para efecto del cumplimiento de las obligaciones, porque una cosa es que haya que cumplir la obligación y otra que tienen que ser estas debidamente cauteladas en las posibilidades de hacerlo con velocidad. Así que si le parece, secretaria, dentro de las numerosas cosas que tenemos que hacer la próxima semana, vamos a incorporar también esta invitación al... No sé si estoy puesto interno o la directora, no sé si es exactamente o adicionalmente tesorería. Tengo una duda. Metemos a los dos secretarios. Senador Castro. Gracias, presidente. Yo quisiera, aprovechando que está la subsecretaria también de Hacienda, hacer una reflexión un poco más profunda sobre el tema de la priorización del presupuesto de la Nación, porque nos enteramos la semana pasada que había un paquete de medidas de apoyo a la ciudadanía, que incluía apoyo al mundo artístico, que incluía una serie de elementos. Yo le quisiera pedir a la subsecretaria que ojalá pudiéramos tener algún tipo de conocimiento de ese tipo de decisiones, de la racionalidad detrás de ello, porque la Comisión de Hacienda siempre ha tenido una cierta complicidad con el Ministerio de Hacienda justamente para conocer cuáles son los criterios que se utilizaron para aquello. O sea, yo, por ejemplo, echo de menos una agenda muy fuerte en materia de las brechas educacionales que se han abierto producto de la pandemia en los niños. O sea, es un drama, un terremoto social brutal, que requiere de un esfuerzo especial en materia financiera, requiere un esfuerzo especial en materia institucional, probablemente un delegado presidencial destinado a cerrar las brechas. Yo agradezco que el ministro de Educación haya reconocido el error que fue haber mantenido cerrados los colegios por tanto tiempo. Pero hoy día tenemos un terremoto brutal, social. Hay un estudio del Centro de Estudio Horizontal que de hecho está disponible, salió publicado el día de ayer, y esto va a marcar a las futuras generaciones. Entonces, si es que se decide darle un bono a los artistas, que no tiene nada de malo siempre y cuando tuviéramos abundancia, pero no se hace nada en materia de brechas educacionales, creo que tenemos un problema de priorización social. Entonces me gustaría que, ojalá solicitarle por su intermedio, presidente, a la subsecretaria, que ojalá el Ministerio de Hacienda en el futuro tenga esta agenda social en materia educacional más presente y que ojalá los recursos vayan focalizados a esa urgencia social que nos va a pasar la cuenta por generaciones si no tomamos medidas a tiempo. Gracias, presidente. Queda instalada la inquietud, senador Castro. Subsecretario. Cortito, presidente, si van a invitar a impuestos internos y a tesorería, podríamos aprovechar de plantearles, además de lo que usted propone, el tema que yo expuse, que le planteé al ministro de Hacienda en su exposición en la comisión, que tenía que ver con todo el tema de cierre de empresas y lo engorroso que resulta para las personas terminar con eso y poder reiniciar sus actividades. Me parece buena idea. Lo conversé con Hernán Figolet, el director, hace Es un tema directo de impuestos internos. Si bien podríamos incluírselo dentro de la convocatoria, me dijo que lo iba a revisar, porque ahí debíamos tener un acuerdo importante. Ok, subsecretaria doña Claudia Sangüesa, le ofrezco la palabra. No sé si quiere hacer cargo de alguna inquietud que se planteó acá, o si no vamos directamente al proyecto de FinTech en relación al cual... A ver, ¿qué es lo que ocurre? Este es un proyecto que se presentó hace varios meses atrás, que ha tenido una importante tramitación, ha estado muy involucrado la CMF, el Banco Central, muchos interesados en uno u otro sentido respecto de estos cambios que son bastante importantes en la industria financiera. Teníamos la opinión del gobierno anterior en relación a este proyecto y nos interesaba, y lo habíamos conversado con el ministro de Hacienda, que también
actual gobierno era importante ver cuál era su posición respecto a esto, que tiene que ser, este es el tipo de normas o leyes que uno trata de generar acuerdos grandes, porque cuando no son acuerdos grandes, obviamente son débiles, y eso es lo que menos interesa en este momento en el país, y particularmente en este tema que se supone está destinado a ser de largo plazo. Así que en ese contexto le hemos pedido al gobierno que nos pueda plantear su opinión y, señora subsecretaria, a usted le corresponde ese deber, según nos dijo el ministro de Hacienda. Así que le ofrezco la palabra a doña Claudia. Ya. Muy buenos días. Tenemos una presentación preparada para los comentarios de este proyecto de ley, pero no sé si referirme a los comentarios que se hicieron recién ahora o lo dejamos para después de presentar un poco a lo que nos convoca hoy día la sesión. A ver, mira, tratemos de abocarnos primero a la sesión, digamos, a lo que nos convoque después de su posición, antes que hagamos la invitación al resto de los concurrentes poder hacerse cargo si puede de alguna de las inquietudes. Tampoco la idea es agotarlas, digamos, simplemente plantearlas. Sí, perfecto. Entonces voy a compartir una presentación que creo que ustedes deben tener sobre este proyecto de ley. Espero que lo puedan visualizar. Bueno, este es el proyecto de ley para promover competencia e inclusión financiera a través de la innovación y tecnología en la prestación de servicios financieros, y es el presentado el año pasado, ¿sí? No sé si están viendo bien el... Sí, se está viendo bien. O sea, se está viendo su inicio. No escucho nada. Yo creo que no va. ¿A usted la escuchamos bien? Ahora tenemos una hoja sumamente en blanco. Sí. Demasiado blanco. Ustedes tienen copias, ¿sí? Tenemos copias, sí. Entonces, la presentación consta de 3 partes. En una primera parte, ¿qué son las fintechs y cuál es su valor? En una segunda parte, ¿cuál es el contexto y los contenidos del proyecto de ley? Y finalmente, algunos comentarios, ¿sí? Primero, entonces, ¿qué son las fintechs y cuál es su valor? Estas se definen como instituciones financieras, empresas, que ofrecen productos y servicios financieros de manera innovadora y con nuevas tecnologías. Han aparecido muchas en el transcurso de la última década, ¿cierto? Y como son nuevas, abarcan ciertas partes del proceso de los productos que usualmente, de los módulos de la cadena de prestación de servicios financieros, y por lo tanto no son reconocidas como institución financiera tradicional, ¿sí? Y han aprovechado básicamente desarrollos tecnológicos que se han desarrollado en el último momento para hacer uso de estos módulos, ¿sí? Entonces, teníamos ahí una presentación, ¿cierto? donde ponemos ahí un esquema, un dibujo de cuáles son los módulos a los cuales estos desarrollos tecnológicos se han producido. Entonces, usualmente las instituciones financieras, ¿cierto?, tienen cuentas bancarias y tienen también servicios de inversiones y ahorros, tienen servicios de seguros, tienen tarjetas y tienen análisis de riesgo crediticio. Y estas empresas han desarrollado servicios, ¿cierto?, asociados a cada uno de estos módulos. Entonces tienen servicios de algoritmo de inversión,
en el tema de inversiones y ahorro, o tienen algunos esquemas de InsurTech que se llaman en el tema de seguro, o tienen soluciones de pago con QR, por ejemplo, u otros en el tema de servicios de pago como alternativas a las tarjetas, o tienen también servicios. Se cortó, secretaria. No, algo ocurrió con su audio. No, se desconectó. Esto es más complejo. O sea, solo Hacienda que tiene problema con Zoom. Este es un problema técnico. Vamos a esperar un par de minutos a ver si puede reconectar y si no vamos a tener que pasar a alguno de los invitados. Tratemos de averiguar cuál es la naturaleza del... Vamos a suspender la sesión por 2 minutos para tratar de ver exactamente qué puede hacer, porque la idea es tratar de oír la exposición. Nueva sesión. Señor subsecretario, sigamos ahora. In progress. Sí, estaba contando, no sé en qué minuto se perdió la comunicación, pero estaba contándoles sobre los distintos servicios
que dan estas fintech en los distintos módulos básicamente de la cadena de prestación de servicios financieros, y ahora está hablando de los algoritmos de inversión, ¿cierto? InsurTech, soluciones de pago con QR, plataformas de financiamiento, algoritmos de scoring, y eso se puede visualizar acá. Entonces, no avanza. Entonces le está diciendo que el proyecto de ley un poco trata de generar un contexto, regulación, ¿cierto?, para este contexto nuevo de estas empresas que no están reconocidas básicamente actualmente por la regulación actual porque tienen una conformación distinta, ¿sí? Ahora, los contenidos del proyecto de ley. El proyecto de ley se inicia, digamos, con mesas de trabajo, con actores convocados por la Comisión para el Mercado Financiero, los cuales desembocaron en un articulado, ¿cierto?, que fue enviado al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda constituyó un equipo ad hoc para profundizar esta propuesta, que tuvo la participación de múltiples actores, ¿cierto?, entre ellas estuvo encabezado por Rosario Celedón y Ana María Montoya, pero además participaron expertos nacionales e internacionales, empresas, fintechs y sector financiero tradicional, asociaciones gremiales de las fintechs y de las ABIF, reguladores internacionales de varios países y también los locales, CMF, Banco Central, CERNAC, UAF, entre otros. Entonces, es un proyecto que fue discutido ampliamente por los actores relacionados al tema, ¿sí? Además, para profundizar se hizo una encuesta, ¿cierto?, que diagnosticó bien este tema y está publicado los resultados en el estudio de adopción tecnológica en el sector financiero tradicional, ¿sí? Los títulos del proyecto de ley son básicamente 4. Uno, establecer los objetivos del proyecto de ley y los principios. La segunda parte contiene la regulación para la prestación de los servicios fintech. Y la tercera parte, un marco regulatorio y un sistema de finanzas abiertas para mejorar, ¿cierto?, la competencia. Y finalmente contiene modificaciones a otras leyes vigentes que rigen actualmente en el sector financiero para poder también acomodar la existencia de estas nuevas instituciones. Entonces, los objetivos del proyecto de ley tiene que ver con un objetivo bien general, ¿cierto?, que es incentivar la prestación de servicios financieros a través de estos medios tecnológicos y también con incentivar, básicamente reconocerlos e introducirlos en una regulación propiamente tal. Se espera generar inclusión, competencia, innovación financiera, además protección de los clientes en el sector financiero, preservación de la integridad y estabilidad financiera además, y prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Además, hay 3 principios para la fiscalización y regulación de la CMF en los cuales se basa el proyecto. Uno es el principio de proporcionalidad basada en riesgo, que está en línea con los principios internacionales en la materia y permite a la CMF definir algunas exigencias regulatorias en función de los riesgos inherentes de estas actividades, en proporción también a la demanda de estos servicios, ¿sí? El segundo es la modularidad, que es la regulación en base justamente a la actividad de servicios prestados y no reconociendo, digamos, que pueden haber instituciones que presenten actividades en ciertos servicios. Y finalmente la neutralidad tecnológica, que es la regulación. Por favor, cierra los micrófonos, tenés que ser más restrictivo, si no, en esta materia. Siga, por favor. No es de acá. ¿Perdón? No es de acá. No, está acá, no.
Está claro que no es de ahí, subsecretaria, pero pasa que como aquí tratamos... Hay otro. Sí, hay otro que estamos tratando de silenciar. Siga nomás. Ya. Y finalmente hay la idea de neutralidad tecnológica, que es que tener una regulación concebida independiente de los desarrollos de las nuevas tecnologías, que es lo que no tenemos ahora, porque básicamente la regulación no incorporó estas nuevas tecnologías en ellas, ¿sí? Entonces, independiente, ojalá, de lo que pase en el futuro con las nuevas tecnologías, tener una regulación que sea neutral en eso. Entonces, en cuanto a la regulación para la prestación de los servicios, ¿a quién regula? Bueno, regula un perímetro amplio ahora, un conjunto de actividades financieras basadas en tecnología, que es lo que ya explicamos, y en estos cinco ítems. Por una parte, las plataformas de financiamiento colectivo de préstamos o de inversión, los sistemas alternativos de transacción, los servicios de asesoría crediticia y de inversión, y los servicios de intermediación y enrutamiento de órdenes de instrumentos financieros, y finalmente el servicio de custodia de instrumentos financieros. Todas estas actividades ya están siendo hechas, digamos, son las actividades que el proyecto pretende regular, ¿ya? ¿Qué es un instrumento financiero? Entonces lo define el proyecto de ley, incorporando este objetivo, ¿cierto?, regular actividades como todo título, contrato, documento o bien incorporal, diseñado, empleado o estructurado con la finalidad de generar rentas monetarias o representar una deuda insoluta o un activo financiero virtual, incluyendo contratos derivados, contratos por diferencia, facturas, entre otros. Otra de las cosas importantes que regula el proyecto de ley tiene que ver con los llamados criptoactivos, ¿sí? En este momento también están siendo usados primero como medio de pago, ¿cierto?, en algunos sectores, ¿sí? Y en segundo lugar también son instrumentos de inversión. Entonces, en ambos esquemas, este proyecto de ley pretende regular, digamos, el uso de estos criptoactivos. En cuanto a la caracterización de la regulación, se crea un registro de prestadores de servicios financieros de todos estos distintos tipos de servicios. Hay una prevención del lavado de activos en esta idea, ¿cierto? Las empresas fintech van a estar inscritas en un registro y por lo tanto entran a un perímetro regulatorio de la OAF, que debe incorporar operaciones sospechosas y por lo tanto ahí se genera una información nueva. Se explicita cuáles instituciones financieras tradicionales pueden prestar servicios fintech, además conforme a un marco legal que las rige y servicios que prestan en la actualidad. También desarrolla exigencias regulatorias en función de los servicios y riesgos inherentes de cada una de esas actividades, y observándose también que la mayor carga se aplica a los servicios de custodia de instrumentos financieros, obviamente, que además son más riesgosos y deben, por lo tanto, estar también más regulados. Aquí hay un cuadro, ¿cierto?, donde están graficados los distintos requisitos de función de los servicios que se prestan por estas instituciones en los distintos tipos. Por ejemplo, las plataformas de financiamiento colectivo necesitan obligaciones de información, pero no capacidad operacional, sí gobierno corporativo y gestión de riesgo, no garantías, no capital, no idoneidad. La actividad entonces que más exigencias tiene son las custodias de instrumentos financieros, donde sí tiene obligaciones de información, sí capacidad operacional, sí gobierno corporativo y gestión de riesgos, sí garantía y sí capital. Y lo único, idoneidad, digamos que
que se exige a personas y sistemas estándares de objetividad, coherencia y consistencia en recomendaciones y evaluaciones, se le exige solamente a los asesores crediticios o de inversión. Este es un mapa, ¿cierto?, del mundo donde indica en azul oscuro, ¿cierto?, cuáles son los países que tienen regulaciones ya activas y otros que todavía no. Chile está aquí en celeste, digamos, entre los países que aún no tiene regulación y por lo tanto deberíamos avanzar. Perdón, esto sí es una regulación para el sistema de finanzas abiertas, ¿sí? ¿Qué es un sistema de finanzas abiertas? Bueno, es la idea de que el cliente es dueño de su información financiera. En estos momentos, una de las principales barreras de entrada al mercado financiero con la que enfrentan los nuevos actores es que hay un control de la información financiera de los clientes de las instituciones financieras. En cambio, tener un sistema de finanzas abierta implica que esta información financiera finalmente está en manos de sus dueños, ¿cierto? Y puede ser compartida, ¿cierto?, con otras instituciones financieras de manera de poder ofrecer también estos servicios y por lo tanto incorporar competencia en el mercado financiero, ¿sí? Lo que es importante también para el sistema financiero en sí mismo, ¿sí? Se faculta entonces a la CMF para definir estándares operativos de autentificación de clientes y seguridad y supervisar el funcionamiento del sistema. Hay estándares internacionales que son los que se han seguido para el diseño de este proyecto de ley textualmente, ¿cierto?, que son exigentes y eso es lo que se basa en este sistema de finanzas abiertas. El contenido, ¿cierto?, las características de la regulación para el sistema de finanzas abiertas son las siguientes. Por una parte, el sujeto de consentimiento calificado de los clientes, y la CMF fijará estándares de consentimiento de clientes y autentificación de clientes. Finalmente, el perímetro amplio de instituciones participantes, entonces abarcaría, ¿cierto?, a estas instituciones nuevas. Reciprocidad, quienes son proveedores de información también pueden ser receptores de información, entonces básicamente la información está ahí en el sistema. Gratuidad para clientes y gratuidad entre proveedores, con una válvula de ajuste que se define, que se propone un sistema gratuito, pero con un umbral de solicitudes por sobre los cuales los proveedores sí podrían realizar cobros siguiendo un criterio de costos incrementales respecto a la capacidad del sistema de finanzas abiertas. Esto es parecido a lo que existe en Brasil. Y la CMF también fijará estándares comunes para intercambio de datos para facilitar la interoperabilidad y los estándares de seguridad. Se propone una implementación gradual, progresiva, digamos, con un plazo de 18 meses para bancos y emisores de tarjeta y 36 meses para el resto de las. En cuanto a las reglas del sistema de finanzas abiertas, se encuentran estas 4 reglas. Las instituciones deben compartir la información, las instituciones que pueden proveer servicios basados en información, ¿cierto? Quienes pueden consultar, acceder, recibir datos para efecto de proveer servicios a sus clientes. Todas deben estar registradas y pueden ser las fintech o las instituciones financieras tradicionales. Los datos se pueden compartir, ¿cierto? Y la regulación de los servicios de iniciación de pago, quienes a través de una interfaz definida y con el consentimiento de los clientes pueden iniciar con su nombre pagos
vía transferencia electrónica desde la cuenta de los clientes a la cuenta de los comercios, como una forma de introducir también competencia en el sistema de pago con tarjetas. Y la tercera parte del proyecto de ley, o sea, la última parte, perdón, la cuarta parte del proyecto de ley, que es respecto a las modificaciones de las actuales leyes que rigen el sector financiero. Se encuentran varias modificaciones, entre ellas eliminar obstáculos para empresas fintechs para que éstas puedan ejercer sus actividades de manera efectiva. Entre ellos se permite a las sociedades de apoyo al giro bancario prestar servicios a terceros previa autorización de la comisión. Se obliga a proveedores de cuentas a informar los motivos asociados a denegación de cuentas corrientes, ¿cierto? Y se reconoce la posibilidad de que se emitan medios de pago con provisión de fondos para realizar transferencias electrónicas de fondos sin necesidad de emitir tarjetas. Después hay un cambio también respecto a la asimetría legal y regulatoria. Se incorporan modificaciones a la legislación vigente, como la Ley de Mercado de Valores, la Ley Única de Fondos, la Ley General de Bancos, la Ley de Bolsas de Productos, la Ley de Depósito de Valores y Ley de Seguro, para adecuar sus exigencias a aquellas incorporadas para los nuevos actores de este sistema. Hay una nueva alternativa de financiamiento de pymes que también se incorpora en las leyes, en la modificación de la Ley del Mercado de Valores, que son los mini bonds, que es el procedimiento simplificado para la inscripción de títulos de deuda, sin cobro de derechos, de autorización automática ante la CMF, con menor carga regulatoria y que podrá ser ofrecido por inversionistas retail, lo que busca generar alternativas de financiamiento para las empresas pequeñas a través del mercado de capitales. Y está la protección al cliente financiero también, donde hay obligación a prestadores de servicios financieros de efectuar un perfil de riesgo de sus clientes para tener en consideración los productos que se ofrecen, ¿cierto?, dependiendo del perfil. Y se faculta a la CMF para establecer condiciones mínimas aplicables a las instituciones fiscalizadas en materia de atención al cliente, siguiendo un criterio de nuevo de neutralidad tecnológica respecto a los canales que podrían utilizar. Finalmente, entonces, los comentarios finales nuestros respecto al proyecto de ley. Creemos que es urgente. El sector fintech existe hoy día y crece, requiere de la incorporación del perímetro regulatorio, tanto de la CMF como de la UAF, para velar por la estabilidad del sistema financiero y también para prevenir delitos financieros. Esto permite además entregar mayor certidumbre que potencie el desarrollo del sector financiero. Chile debe ponerse al día en esta materia, a pesar de que estamos en otras materias igual que el mundo desarrollado, en esta no, y por lo tanto queremos estar a la altura de esos países también. El proyecto sigue las mejores prácticas internacionales. El Ministerio de Hacienda revisó toda la regulación internacional y las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales y por lo tanto sigue todas esas recomendaciones, la agenda Bali Fintech del Fondo Monetario del Banco Mundial, los principios orientadores para la regulación Fintech de la Alianza del Pacífico, los lineamientos propuestos de la CMF, entre otros. Además, el sistema de finanzas abiertas contiene estándares de protección de datos robustos, también siguiendo todas las recomendaciones internacionales, y está vinculado, ¿cierto? Incluso estos estándares son más altos que el proyecto de ley que se transmita además contempla el proyecto de ley principios y deberes del tratamiento de los datos personales contenidos en los estándares internacionales en la materia, el GDPR, que son los principios de finalidad, de proporcionalidad, de responsabilidad,
de seguridad, confidencialidad, licitud, deberes de secreto o confidencialidad. Y de adoptar medidas de seguridad y de reportar vulneraciones a las medidas de seguridad. Además, a mayor abundamiento, se otorgan también a las CMF facultades especiales de protección de las informaciones relevantes, pudiéndose interrumpir la consulta de datos cuando hayan incumplimientos y también obligando a los receptores de información a interrumpir el acceso a información cuando se piense que haya vulnerabilidad que pongan en riesgo la información. Y finalmente, el sistema se basa en un consentimiento calificado de las personas y contiene una aplicación supletoria de la legislación de protección de datos, prestando utilidad una vez más que se pruebe la nueva legislación de protección de datos que está contenida en el otro proyecto de ley. Eso, muchísimas gracias y espero entonces las consultas y comentarios. ¿Una consulta? A ver, subsecretario, quiero hacerle dos consultas de este proyecto y una más general. La primera, yo entiendo por tanto que ustedes no tienen, o sea, están de acuerdo con el proyecto y no tienen una línea de indicaciones respecto del mismo. Quiero entender eso hasta ahora. Eso puede cambiar, obviamente, luego la discusión en general, pero siempre es importante cuando asume un gobierno tener claridad respecto de si concuerdan con el, más que con la idea, con el texto adicional, que es lo que estamos aprobando. Recordemos que aquí nosotros resolvemos respecto de un texto, y entiendo que ustedes estarían concordando con el texto, así lo entiendo, digamos, sin perjuicio que puedan hacer algún cambio adicional. Ya, primera consulta. Ya. Segunda, son tres consultas chicas. Segunda consulta, dentro de los potenciales en materia de competencia e inclusión financiera, ustedes plantean como que esto es atractivo para convertir a Chile en un centro de fintech o fintech a nivel regional, ¿ok? Profundidad del mercado financiero, cultura de emprendimiento y casos de éxito del último tiempo como los unicornios. Yo aprovecho a hacer alguna pregunta respecto de esto. ¿Este tipo de éxitos de último tiempo tributan en Chile? Porque a mí me dejó una gran duda en días pasados ante una consulta respecto de cómo se desarrolla este tipo de acciones respecto a la radicación de la tributación, porque si lo vamos a generar un centro financiero y vamos a hacer un esfuerzo grande, es importante saber qué es lo que está ocurriendo en la práctica con nuestro mismo sistema impositivo respecto de si es adecuado o no para las profundidades del mercado que se están buscando. Entonces es una segunda pregunta. Y tercero, que no tiene que ver con el tema, pero sí no puedo perder la oportunidad de que si nos puede adelantar algo respecto de lo que se está planteando a nivel, porque hoy día una comisión que, perdón que lo digan el resto de los invitados, vamos a seguir con la discusión, pero obviamente ustedes se dan cuenta hay una tensión respecto a las modificaciones que el gobierno ha planteado respecto del quinto retiro, que obviamente tienen. Yo quiero aprovechar también la oportunidad de preguntarle si tiene alguna información que le pueda dar a esta comisión. Le ofrezco la palabra. Sí, bueno, ya contesté. Lo primero es cierto, efectivamente nosotros estamos apoyando este texto íntegramente sin indicaciones y es más, nos gusta bastante y esperamos que sea aprobado. Respecto a la segunda pregunta, entendemos estas empresas tributan, ¿cierto? Siguiendo la normativa general del país y de la industria. Y tercero, respecto al tema del proyecto de ley que se plantea como una alternativa al quinto retiro, decir que este proyecto de ley fue ingresado aproximadamente a las 9 de la mañana, ¿sí? Se estuvo discutiendo anoche hasta tarde en la noche y tiene dos componentes importantes. Una es incluir de manera permanente un cambio de acceso a los fondos para poder financiar pensiones alimenticias, y un segundo componente que tiene que ver con que las personas, un componente más puntual respecto a la situación hoy día, que respecto a las personas que tienen deudas importantes, ¿cierto? Están atrasados en el pago de esas deudas, puedan acceder
a los fondos para ponerse al día con esos pagos. Esos son los dos grandes elementos del proyecto, y ahí hay detalles respecto a qué tipos de deuda, ¿cierto? Y cuáles son las conexiones. Y un tercer elemento, del proyecto, que es también parte del plan de reactivación inclusiva, de hecho, que es mejorar las condiciones de acceso al seguro de cesantía, ¿sí? Y bueno, y eso es parte también de este proyecto que esperamos entonces permita rechazar el quinto retiro y aprobar entonces este proyecto de ley que implica accesos que en otros países existe de manera mucho más puntual para acceder a los fondos previsionales sin alterar, por una parte, sin tener implicancias en temas de inflación, ¿cierto? Porque pagar deuda básicamente no va a incorporar una masa monetaria, sino que una transferencia de activos, ¿cierto? Y por otra parte, proteger estos ahorros previsionales para asegurar el derecho a la seguridad social y que vaya esto en coherencia con una próxima reforma de pensiones. Senador Lagos. Sí, no, sobre este punto, y entendiendo que estamos tratando de conocer el contenido del proyecto del nuevo quinto retiro, con una modalidad distinta en esta oportunidad, para todos los efectos prácticos, y si me permite la reflexión, nuestro gobierno, al igual que el gobierno anterior del presidente Piñera, se abrió a los retiros previsionales. Entiendo que trata de darle un marco más acotado a los retiros, con un concepto de criterios de seguridad social. En ese esquema yo quisiera, ojalá, contar rápido con alguna información más detallada, porque uno puede entender la necesidad de ayudar a la familia a ponerse al día con las deudas de servicios básicos. Lo de la pensión de alimentos me parece muy bien y que sea de carácter permanente, ¿ya? Lo que sí creo que vamos a tener que tener una discusión más acabada respecto de cuáles son los criterios de seguridad social que queremos legislar ahora, porque estos son los propuestos por el gobierno, por el Estado de Chile, pero tal vez los chilenos, que son los dueños de los fondos previsionales, tal vez tengan otras maneras de entender lo que son criterios de seguridad social. Estoy pensando, por ejemplo, que una de las alternativas que se ofrece acá es el caso excepcional para retirar fondos para el pago de deudas financieras bancarias y no bancarias. Habla de deudas financieras, no habla de morosidad en esa materia, contraída hasta marzo de este año. En ese esquema, mi pregunta es si eso, que yo entiendo el sentido que está detrás, hay que entender bien la cabalidad qué significa deudas financieras, de qué naturaleza, ya no sé si son créditos de consumo, qué deudas son, y si fuera así, tal vez considerar incorporar otras medidas que creo que pueden ser muy sentidas por la sociedad chilena. Estoy pensando, por ejemplo, en personas que no pidieron créditos para esos efectos porque no querían endeudarse, porque subían las tasas de interés, y que tal vez hoy día digan, ¿y por qué no me aplica a mí también para financiar, por ejemplo, la educación superior de mi hijo o mi hija? O ayudar a financiar la operación de mi madre que está enferma. Creo que son medidas muy importantes que habría que considerar. O, por ejemplo, producto de, usted sabe, la necesidad de contar con vivienda en Chile, y así como hay aquí un apoyo para la primera vivienda, para retirar plata de los ahorros previsionales para financiar la primera vivienda, ¿por qué no también para ampliar las viviendas existentes? Hay muchas familias chilenas y chilenos que viven muy y cómodamente en pocos metros cuadrados y que tal vez pudieran retirar ese 10% para ampliar su casa. Está lleno acá en Valparaíso, en Viña del Mar, en San Antonio, de familias que les vendría muy bien y creo que cumpliría también con los criterios de seguridad social. Y por último, subsecretaria, y ojalá lo pudiera aclarar ahora, o me imagino que en algún minuto nos invitará Hacienda a conocer el contenido del proyecto, ¿ya? Porque lo que hemos conocido hoy día fue un anuncio en la mañana bien, ¿cómo puedo decirle?, contundente desde el punto de vista del contenido y al mismo tiempo bien imprevisto. Tal vez tengamos la oportunidad de conocerlo en detalle en algún minuto. Es también que respecto a lo que usted señalaba del impacto de la inflación, quiero que me aclaren algo, no soy experto en esto, pero cuando se habla de que es para financiar el pago de deudas financieras bancarias, significa que hay personas que estaban pagando su crédito, su deuda financiera bancaria o no bancaria, la estaba pagando. Ahora, al usar el retiro para pagar esas deudas, se le va a liberar parte de su ingreso que va a poder destinar a otro consumo, y creo que ahí podría tal vez haber un efecto inflacionario. Puede ser agotado, pero también sería bueno explorarlo. Pero en suma, ya que el gobierno se abrió a un quinto retiro, con una modalidad distinta,
creo que sería bueno, y entendiendo que esto va a generar un impacto también en los fondos previsionales, lo digo bien derechamente, tal vez sería bueno, porque ya ocurrió con el gobierno anterior que dijo que no, pero bueno, ya ahora está ocurriendo lo mismo en esta materia, es tal vez derechamente programarse para lo que serán los futuros retiros, quitarle dramatismo y ordenarnos en esta materia de una buena vez. Porque yo tengo la impresión de que de aquí a septiembre vamos a estar en presencia de un sexto retiro, acotado con necesidades reales de la ciudadanía en Chile. Entonces, me parece que también es justo ampliar el abanico de posibilidades de que los chilenos y chilenas puedan usar esos recursos. Me parece bien los criterios propuestos, hay que estudiarlos más detalle, las deudas bancarias y financieras, pero creo que habría que ampliarlos para ayudar a las familias chilenas que quieren financiar la operación de su madre, financiar la educación superior de su hijo, ¿ya? Ampliar su casa habitación y, por último, apoyar los emprendimientos. Ahí puede haber un capital de trabajo importante para que pequeña y mediana empresa también pueda tirar para arriba. No lo acotemos solamente a eso y ampliemos el abanico de una buena vez y programémonos para el futuro de qué es lo que va a ocurrir. Muchas gracias, subsecretaria. Gracias, don Ricardo. Oiga, como último comentario, antes, porque sé que no era, parece que es inevitable, está usted, subsecretario, estamos con una tensión obvia, digamos. Yo reconozco que quedo medio sorprendido. A mí me extraña el cambio de criterio, porque hasta ayer el gobierno había planteado la idea de pedir al oficialismo que votara en contra del quinto retiro, que era muy importante para la credibilidad de las políticas públicas y para la credibilidad del sistema de seguridad social. Veo hoy día en la mañana, en víspera de la votación, que hay un cambio, cosa que en sí mismo ya me preocupa qué pudo haber ocurrido, qué presiones se pueden haber existido en esa lógica. Me inquieta que se instale esta visión de que es el Estado el que define qué se puede hacer o qué no se puede hacer respecto de los fondos provisionales, particularmente en relación a deuda. Yo me sumo a lo que ha dicho el senador Lago, si una persona va a dejar de pagar hipotecario y préstamo bancario o no bancario, porque va a tener la posibilidad de recurrir a los fondos provisionales, creo que va a quedar una cantidad que estaba destinada a dicho objetivo, obviamente como una lógica de liquidez muy clara. Y por último, que se abren, obviamente con esto, los espacios infinitos para retiros subsecuentes. Digamos. Aquí da la impresión que no se cierra un camino que parecía que era lo que originalmente había planteado el ministro Marcel y el gobierno, sino que más bien se abre un espacio que no sé si siguiendo la lógica del senador va a tener una sexta patita en septiembre o en algún minuto determinado, pero aquí estamos hablando de cosas que obviamente cambian, probablemente antes, la víspera del 4 de septiembre puede ser, y puede generar una tensión económica que yo creo que es bien indeseada. Pero bueno, si quiere hacer algún comentario adicional, o si no, porque entendemos que esto es medio sorpresivo para todos, y para seguir o no con el proyecto, pero le ofrezco igual si quiere plantear esto o prefiere que sigamos viendo el proyecto, pero no quiero dejarla sin la opción de hablar. Brevemente, por supuesto que esto ha sido bien rápido, ¿cierto?, esta discusión, pero van a tener la oportunidad de plantear todas estas preguntas en algún minuto en la discusión del proyecto de ley, como cualquier otro proyecto de ley, ¿cierto? Y por supuesto que respecto al tema de fondo, en el tema de la reforma de pensiones, está algo que esta es una preocupación que ya estaba, ¿cierto?, respecto a cuál va a ser el rol entonces del sistema de capitalización individual, ¿cierto?, en el futuro de este sistema de seguridad social, ¿cierto? Pero esas son discusiones que ya tenemos planeadas y que probablemente van a suceder en el marco de la discusión tanto de este proyecto de ley, ¿cierto?, como me refiero al de alternativa al quinto retiro, ¿cierto?, como de los otros proyectos de ley que sigan, ¿sí? Ok. Muchas gracias, subsecretaria. Le ofrezco la palabra en función de este proyecto al director subrogante de la Unidad de Análisis Financiero de la UAF, don Marcelo Contreras. Le ofrezco la palabra, don Marcelo. Muchas gracias, señor presidente.
por su intermedio, justamente agradecer a la comisión por esta invitación, señalarle y saludarlos a todos. Me acompaña también de la Unidad de Análisis Financiero Tomás Koch, que es el jefe de fiscalización de esta unidad. Nuestra idea también es hacer una presentación bastante breve, son solamente 5 láminas, en la línea justamente de lo que nos compete como unidad de análisis financiero, que ya lo señalaba la subsecretaria anteriormente, que es la prevención en materia de lavado de dinero y de financiamiento del terrorismo. Quiero desde ya señalar este I de financiamiento del terrorismo porque generalmente se habla de lavado de dinero y eso es lo que queda justamente en la discusión, pero no hay que olvidar el tema del financiamiento del terrorismo. Chile fue recientemente evaluado y justamente de las mayores, entre comillas, críticas que plantea la evaluación internacional van desde esa perspectiva. Si me permite, compartiría como una presentación. Entiendo que ahí la debiesen estar viendo. Por favor, si me confirma alguien. Sí, se ve. Sí. Muchas gracias. Entonces, básicamente esta es como la visión y como se señalaba anteriormente también por la subsecretaria, a nosotros nos correspondió participar como unidad de análisis financiero en las discusiones que se fueron generando justamente con el equipo que estaba a cargo de la Comisión para el Mercado Financiero. Lo que nos parecía importante y relevante es que justamente con posterioridad a esas conversaciones que se dieron, justamente fue el proceso de evaluación de Chile y los resultados de esta evaluación. Y acá en primer lugar, como contexto a los senadores y a todos los que nos están escuchando, básicamente puede ser algo que comúnmente escuchan, pero hay que tener como claridad de que en el contexto internacional en materia de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo, los estándares internacionales son las 40 recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional. Y acá lo relevante es que dentro de esas 40 recomendaciones de este Grupo de Acción Financiera Internacional existe una recomendación 15 que se refiere a las nuevas tecnologías. Y evidentemente el proyecto y la tramitación de este proyecto iría en esa línea. Si ustedes se fijan rápidamente lo que está en la presentación, la idea es que los países deban garantizar que los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para propósitos antilavado y contra el financiamiento del terrorismo. Es decir, no solo cuando veo una evaluación internacional es que estén regulados, sino que la regulación evidentemente haya entrado en esta discusión para generar la regulación estos propósitos antilavado y contra el financiamiento del terrorismo. Posteriormente dice que tengan licencia o registro y que estén sujetos a sistemas de monitoreo efectivo. Esta es la recomendación número 15. Como paréntesis, solamente señalar que en la actual evaluación que nos realizaron, no nos evaluaron, no nos correspondía, esta es una recomendación relativamente nueva, y no nos correspondía que nos evaluasen en esta recomendación. Es decir, fue algo que quedó pendiente. No obstante ello, es algo que nos tenemos que hacer cargo, porque cuando Chile, nuestro país, quiera solicitar alguna recalificación en la evaluación que nos realizaron, efectivamente los evaluadores internacionales, el grupo, en definitiva que sería GAFILAC, podría revisar cómo hemos avanzado respecto de la recomendación 15. ¿Qué nos dijeron en el informe de evaluación mutua? Si ustedes se fijan, Chile quedó en el proceso de seguimiento intensificado. Esto quiere decir que básicamente cada 6 meses tenemos que ir dando noticia de cuáles han sido las modificaciones que hemos incorporado en nuestra regulación interna. Acá, importante señalar que dentro del proceso de evaluación de cuarta ronda, se evalúa tanto las normas de cumplimiento técnico como también se evalúa la efectividad del sistema antilavado. Se daba la paradoja en el caso chileno que en materia de efectividad muchas veces teníamos altos grados de efectividad por cómo las instituciones entre sí se podían coordinar y podían trabajar, pero las principales críticas al modelo chileno estuvieron en el cumplimiento técnico, es decir, que nos faltaban modificaciones legislativas importantes que en definitiva pudiesen sostener esta buena efectividad que se daba entre los distintos organismos.
Y ahí respecto de la recomendación 15, si ustedes lo ven en pantalla, la calificación fue de parcialmente cumplida. El país ha realizado un seguimiento vinculado a nuevos medios de pago y ha llevado a cabo algunas medidas vinculadas a riesgos de lavado activo y financiamiento del terrorismo, de activos de pago y de nuevas tecnologías. Sin embargo, no se advierte que se hayan identificado y evaluado los riesgos vinculados al desarrollo de estos nuevos productos y prácticas comerciales y al uso de las nuevas tecnologías o tecnologías en desarrollo para nuevos o productos ya existentes. Además, no se cuenta con un marco jurídico aplicable para que lleven a cabo las evaluaciones de riesgo con antelación al lanzamiento o uso de tales productos, prácticas y tecnología. Entonces, en términos generales, tal como se señalaba en la presentación anterior, evidentemente como institución estamos sumamente convencidos de que hay que regular, como señalaba la subsecretaria, una realidad que ya existe y esa regulación, recordando la lámina anterior, no solamente debe tener en consideración, dicho de otra forma, estos criterios de prevención en materia de lavado y financiamiento del terrorismo. Y acá, si vamos al proyecto, que aparecen ahí en rojo, dos cuestiones que efectivamente quisiéramos mencionar, que de releerlo podemos ver ahí algunas preocupaciones como unidad de análisis financiero. Si ustedes se fijan, el artículo 36 modifica la ley 19913, que es la ley que regula el sistema antilavado chileno, por decirlo de alguna forma. E incorpora en el artículo 2, incorpora una nueva facultad para la unidad de análisis financiero, que con todo, la unidad de análisis financiero estará facultada para dictar instrucciones diferenciadas y proporcionales. Evidentemente, este dictar instrucciones diferenciadas y proporcionales nos parece que va muy de acuerdo y en la línea de lo que han sido las últimas modificaciones legislativas. Ya en abril del año 2021, con la ley 21.314, se había incorporado para la unidad de análisis financiero que podía evaluar la ejecución de la ley y la normativa aplicable en base a un enfoque basado en riesgo. Es decir, teniendo en consideración los riesgos particulares. Ahora se agrega, con todo también podremos dictar instrucciones diferenciadas y proporcionales. ¿Por qué está subrayado el proporcionales? También producto de lo que fue la discusión del último informe de evaluación de Chile. Nosotros, básicamente, en nuestro país se había incorporado también para la pena en materia de lavado, que esta tenía que ser proporcional a la pena del delito base, y esto generó muchas críticas del equipo de evaluaciones internacionales en la lógica de que no le tomábamos el real peso al delito de lavado y al delito de financiamiento del terrorismo y que para determinados casos las penas podían ser muy bajas. Lo mismo, y por eso preferimos señalar el tema desde ya, nos podrían señalar con instrucciones diferenciadas y proporcionales según el riesgo. Y acá también hacer mención a otro punto que se discute mucho en materia internacional, sobre todo respecto del financiamiento del terrorismo, que el riesgo no es lineal respecto a, por ejemplo, el tamaño del sujeto obligado. Puede ser un sujeto obligado muy pequeño, pero generar un riesgo muy alto para un determinado caso de financiamiento del terrorismo, porque los montos involucrados generalmente no son muy grandes. Eso como primer punto. Por otro lado, si se fijan, esta misma norma no está solo pensada respecto de lo que estamos hablando del mundo fintech, sino básicamente es una facultad que ahora se le otorga a la unidad de análisis financiero para los 38 sectores económicos que están en el perímetro regulatorio, es decir, hay 38 sectores económicos digamos, como sujeto obligado. Entonces, evidentemente acá el desafío es enorme de poder generar y dictar instrucciones diferenciadas a cada uno de estos diferentes mercados, por decirlo de alguna forma, en los que están vinculados cada uno de estos sujetos obligados. Eso entonces, y ahí también tener en consideración que no se aclara, pero consideramos que no iría en la lógica que nuestro país, a diferencia de muchos otros países, también considera como sujeto obligado al mundo público.
Si ustedes recordarán, en el año 2015 se incorporaron como sujetos obligados a todas las superintendencias y a todos los organismos, los demás servicios y organismos públicos que aparezcan en el artículo 1 de la Ley General de Bases de la Administración. Entonces, básicamente ahí también habría que definir bien si se pretende algún tipo de regulación diferenciada o proporcional a los servicios públicos. Por otro lado, el artículo también establece, como bien se señalaba, que todos estos servicios van a quedar bajo el perímetro regulatorio de la UAF. Lo que nos preocupa es que al final básicamente se incorpora y se dice que toda otra persona natural o jurídica sometida a la fiscalización de esta Comisión para el Mercado Financiero que haya solicitado voluntariamente su inscripción en el registro que se refiere al artículo 40. Esto lo veíamos como desde la perspectiva nuevamente como internacional. Podría quedar la duda al evaluador internacional que hay algunas personas, sujetos obligados, que básicamente podrían no solicitar su inscripción voluntaria y evidentemente no quedarían dentro del perímetro regulatorio de la unidad de análisis financiero. Eso en términos como súper generales y macro, y ahora le cedería la palabra a Tomás, que justamente iba a ver más aspectos puntuales del proyecto y los impactos hacia la misma unidad de análisis financiero. Tomás, por favor. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Buenos días. Tratemos de concentrarnos porque tenemos harto invitado dentro. La idea es que más o menos cada uno pueda poner hasta 10 minutos, así que tratemos de acotarlo a ese tiempo, por favor. Perfecto, señor presidente. Junto con saludarlo a los integrantes de la comisión y a la subsecretaria, me referiré brevemente a algunos aspectos que son de carácter práctico que son importantes tener en cuenta. El primero de ellos es respecto al concepto de criptoactivos, que es un concepto que debe estar incorporado dentro de la regulación, porque como señalaba Marcelo anteriormente, es parte de los estándares internacionales y por lo tanto, en ese sentido, la ley debe ser clara en definir qué es un criptoactivo. Y esto es muy importante porque a partir de esa definición es que todo el modelo de prevención de lavado de activos que se aplica a los intermediadores o a los custodios de estos criptoactivos tiene eficacia y por lo tanto se puede desarrollar de forma eficiente las medidas de prevención y de detección de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Y eso es simplemente una prevención para efectos de que el proyecto mantenga la línea actual porque efectivamente hay una definición de qué es un criptoactivo. Junto con eso, también señalar que es muy importante, y esta es una prevención que también va en línea de los estándares internacionales, que tiene que ver con la posibilidad de que personas que son parte de la administración, de la gestión, de la plana ejecutiva o directiva de una de estas empresas fintech, se vuelva criminal o desarrolle actividades criminales después de ya estar con la autorización o la licencia otorgada por la Comisión para Mercados Financieros. Y esto es importante porque efectivamente las prácticas internacionales que han demostrado o han levantado muchos casos en estas áreas financieras de fintech, se vuelve una dificultad bastante compleja que exista una persona que pueda estar vinculada a actividad criminal a cargo de gestionar o a cargo de la propiedad de una de estas empresas. Y eso es algo que es importante que se contemple dentro de la regulación porque efectivamente esa situación es inaceptable para la comunidad internacional y nosotros como autoridad a cargo de la prevención y la detección de este tipo de conducta vemos con mucha preocupación que esa situación se pueda dar en la práctica y que no haya una fórmula para resolver esa situación. Porque actualmente el proyecto establece ciertas barreras de entrada para personas que puedan estar vinculadas a actividades criminales, pero no resuelve de forma clara qué es lo que pasa cuando una persona que ya está en poder de la licencia o del registro se vuelve criminal y por lo tanto sigue estando en la posición de poder administrar o poder gestionar estos activos de sus clientes con, por supuesto, los riesgos que eso implica. Entonces es un punto también importante a considerar. Otro de los puntos que también es importante tener en cuenta es la incorporación de esta masa de agentes que desarrollan esta actividad
bajo el perímetro de la unidad de análisis financiero. Y ahí estamos hablando de un número que puede llegar a las 180 nuevas entidades reguladas y fiscalizadas por la unidad de análisis financiero. Y en ese sentido hay un impacto importante en la labor de la unidad de análisis financiero respecto de la regulación, la supervisión, el análisis de inteligencia financiera, porque este flujo de entidades reportantes va a significar un aumento importante en la cantidad de reportes de operación sospechosa que recibamos. Y eso también debe ser parte de lo que se tiene que tener en cuenta para efectos de poder avanzar en la incorporación de todos estos agentes de forma eficiente. Y por último también me gustaría llamar la atención respecto a algo que comentaba recientemente Marcelo Contreras, que es este concepto de nuevas entidades voluntarias que se incorporen al sistema de prevención y detección de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y en ese sentido, hacer la prevención de que de alguna forma se refuerce la idea de que esta inscripción voluntaria al modelo no implique también que voluntariamente puedan retirarse del modelo. Y en ese sentido es importante de que aquella entidad financiera, fintech o cualquier otro sector que esté sujeto a regulación por la CMF y que de forma voluntaria se quiera adscribir al modelo de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, va a quedar a partir de ese momento sujeta a la supervisión de la unidad de análisis financiero y también sujeta a una eventual infracción por parte de la unidad de análisis financiero si es que se detectan incumplimientos en la implementación de sus obligaciones. Y eso es importante, ¿por qué? Porque no vaya a ser que después aleguen esta condición de voluntarios para efectos de intentar evitar la aplicación de estas supervisiones o de las sanciones que eventualmente se le quieran aplicar por estos incumplimientos. Y eso es una brecha que debemos mitigar de forma eficiente, porque efectivamente podemos tener ahí un sector que puede estar con este velo de regulación por parte nuestra, pero al mismo tiempo jugando con esta situación en donde estoy sujeto al modelo, pero no estoy sujeto a las sanciones por incumplimiento de mi obligación. Y eso es una prevención que es importante tener en cuenta. Por último, y Marcelo, si por favor simplemente poner en contexto quién es la unidad de análisis financiero, que a diciembre del año 2021 tenemos bajo supervisión a más de 8.000 entidades del sector privado y público. Del sector privado en particular son casi 7.700 entidades que están bajo nuestra supervisión, bajo nuestra fiscalización, y al mismo tiempo hemos recibido durante este mismo año 2021 más de 9.000, casi 10.000 reportes de operación sospechosa, y todas ellas deben ser revisadas y analizadas para efectos de determinar o descartar si es que existen indicios de lavado de activos o financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, este aumento del perímetro de acción de la unidad de análisis financiero a todo este sector fintech, que implicaría hasta 180 nuevas entidades bajo nuestra supervisión, va a generar un impacto importante en la capacidad de gestión de la unidad de análisis financiero, que por supuesto buscaremos minimizar lo más posible y generar al mismo tiempo todas las coordinaciones con la Comisión para el Mercado Financiero para poder implementar todas estas obligaciones de forma eficiente y oportuna. Muchas gracias. Muchas gracias, don Tomás. Yo le sugiero que envíen a la Secretaría algún texto que podría hacerse cargo, en el evento que lo consideráramos, digamos, de las inquietudes que ustedes plantean. Sobre todo me interesa eso de la voluntariedad, que si alguien se compromete con una voluntariedad permanezca en el tiempo y no lo acomode a una circunstancia que podría desfavorecerlo. Pero creo que es bien útil tener esas redacciones alternativas para que eventualmente lo podamos ver. ¿Ofrezco la palabra? ¿Ofrezco la palabra? Sí. Ya. Muchas gracias, don Marcelo y don Tomás. A continuación del Centro de Compensación Automatizada, le ofrezco la palabra al gerente general Américo Becerra. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos los integrantes de la comisión y subsecretaria. Yo me voy a tomar los 10 minutos, ¿no es cierto?, de presentación. Una presentación muy simple, ¿no es cierto? Sí.
¿Me permiten compartir? Ya lo estamos. Bueno, voy a iniciar mientras tanto y quiero presentar un poco a la CCA, porque la CCA está en este proceso de, ¿no es cierto?, está en este proceso de estar en esta reunión. Me estoy viendo para presentarnos cuento. Ya, aquí está. ¿No es cierto? La CCA es una sociedad de apoyo al giro bancario. ¿Ya? Ustedes me avisan cuando lo vean, por favor. Se ve, sí se ve. Ya, y quiero introducir un poco a la sociedad para entender por qué el interés nuestro de estar en esta discusión de la ley, ¿no es cierto? Es una sociedad de apoyo al giro bancario, y hablo de bancario, no de banco, porque hay más actores, además de los bancos, ¿ya? Y nosotros estamos al medio de todas las transferencias electrónicas que se hacen en Chile, o casi todas las transferencias. Es decir, todas las transferencias electrónicas que se hacen pasan por la CCA. ¿Ya? Y entenderán que los crecimientos que hemos tenido en el último tiempo han sido bastante grandes, explicados por la conmoción, por la pandemia, ¿no es cierto? Los bonos y el retiro del 10% tan comentados, que pensamos que vamos a bajar las transacciones, pero por lo que escucho parece que vamos a seguir aumentando. Ya por a través nuestro pasan, ¿no es cierto?, el 99% de las TEF, llamadas transferencias electrónicas de fondos, cuando uno envía una de 1.000 pesos hasta 7 millones de pesos, pasan por nuestra compañía. Para poder incorporarse, estar con nosotros, ¿no es cierto?, se tiene que cumplir más de un requisito, pero los dos principales son, número uno, que esté autorizado por la CMF y cumplir condiciones de existencia, ¿no es cierto?, y de operaciones, y número dos, cumplir con los requisitos que exige la CCA, que son altos estándares, y esto quiero ser bien enfático, porque ahí voy a enunciar algunos números que pasan por la compañía, ¿no es cierto? Y actualmente, además de los bancos, ¿no es cierto?, están con nosotros para hacer transferencia electrónica, y me voy a enfocar en transferencia electrónica, ¿no es cierto?, cooperativas, hay cajas de compensación, hay fintech, y créanme que vienen muchas más fintech en camino para hacer este tipo de operaciones. ¿Y por qué queremos destacar esto? Porque nosotros tenemos un apoyo total a la ley, ¿no es cierto? Es un apoyo transversal. Necesitamos apurar y tener una ley que nos convoque y estemos a la par de los países, ¿no es cierto?, más desarrollados. Les quiero contar que las transferencias electrónicas en Chile fueron pioneras a nivel mundial. Fuimos el primer o segundo país del mundo que hacía transferencias electrónicas en línea, ¿ya? Y hoy día hemos ido quedando atrás, producto de que no existe una legislación que venga a cubrir especialmente el tema de las fintech. Nos permite el aumento del número de competidores, pero lo más importante es que permite que otros clientes, ¿no es cierto?, tengan acceso a los servicios. Ya aporta el desarrollo de todo el tema digital que está tan de moda, ¿no es cierto? Vienen aportes importantes, la creación en este tipo de cosas. Aumenta la competencia en el sistema financiero. No solo los bancos tienen el poder, sino que hay otros entes que les permiten, ¿no es cierto?, participar de este ecosistema, ¿ya? Hay un fuerte desarrollo de un hub financiero, ¿no es cierto?, y moderniza, que es lo más importante, ya lo había mencionado, ¿no es cierto?, la regulación vigente, ¿ya? Y permite la incorporación de nuevos actores. La ley considera elementos importantes y relevantes, ya lo mencionó la subsecretaria, ya lo han mencionado otros elementos, que nosotros queríamos reforzar este tema. Y me voy a focalizar en temas de los iniciadores de pago. En Chile hoy día existen actualmente 178 a 180 fintech, de las cuales el número más importante de las fintech están dedicadas a pago, entre un 26, creo que un 25, un 26%, están dedicadas a pagos, ¿ya? Y dentro de la ley se establece lo que son los proveedores de servicios de iniciación de pago, ¿no? ¿Cuáles son los proveedores? Aquellos que pueden conectar a los clientes, trayendo los datos de los bancos, para que estos puedan hacer pagos a comercio o entre personas, ¿ya? Entonces, ¿qué temas queremos reforzar nosotros que deben ser muy fuertes establecidos, tanto en la ley como en la regulación posterior que haga la CMF? ¿Y por qué creemos que debe ser reforzado? Yo les conté, ¿no es cierto?, que por la compañía pasan todas las empresas en Chile. El año pasado, en Chile se hicieron 814 millones de transferencias electrónicas. 814 millones de transferencias electrónicas. En el mes de diciembre solamente hubo 85 millones de transferencias electrónicas. 85 millones de transferencias electrónicas, y el año pasado, además, se compraron más de 1.800.000 RUTs a hacer transferencias electrónicas. Es decir, hoy día tenemos un país que tiene harto movimiento de transferencia electrónica, ¿no es cierto? Y lo que debemos es proteger este ecosistema. Por lo tanto, los temas que deben ser, el tema de la ciberseguridad,
Eso debe ser tremendamente importante. No cualquiera que pueda entrar, no cualquier fintech, sino que estamos de acuerdo con la proporcionalidad, pero con pisos mínimos que deban cumplirse. Porque en Chile no se pueden caer las transferencias electrónicas. Entonces, no cualquier fintech pueda ser un iniciador de pago que tenga requisitos mínimos establecidos, ¿ya? Tenemos que ver el tema de la seguridad, de la protección de datos, ¿no es cierto? Hoy día debe respetarse la ley actual más las que vienen en camino. En una oportunidad una persona me dijo, pero Américo, ¿qué te preocupa? Si lo único que va es el RUT, el monto y el banco para hacer la transferencia. Sí, pero con un buen sistema podrían hasta determinar comportamiento y hacerle algo a esos clientes que interactúan dentro de este ecosistema. Tenemos que garantizar la robustez de las transacciones, que no sean redireccionadas. En México ya pasó, que se hacía un cargo en una cuenta y se abonaban 2 veces a distintas cuentas. Tenemos que tener una seguridad de información que permita que las transferencias de punta a punta sean seguras, exclusivas y únicas. La disponibilidad, un poco se discute en Chile, se hacen transferencias electrónicas a la hora que usted menos se imagina, 2 de la mañana, 3 de la mañana, muchas transferencias electrónicas, los fines de mes. Un dato, el 31 de marzo, recién pasado, hubo récord diario de transferencia electrónica. Hubo más de 4 millones de transacciones hechas en Chile, en línea. El otro día estuve en un evento donde estaban las compañías como nosotros a nivel mundial y un país dijo, queremos celebrar que hemos cumplido 1,5 millones de transacciones en los 3 primeros trimestres. En Chile se hacen 4 millones en un día, ¿ya? Entonces, estos requisitos hay que, mínimo, proporcionales, pero mínimo, deben estar para los proveedores de servicios de iniciación de pago, ¿ya? En la ley debe considerar no existir asimetría normativa, proporcionalidad, pero no existir asimetría normativa. El ecosistema es muy importante para los clientes de los bancos. Aquí yo no estoy hablando de los bancos, sino que de los clientes de los bancos, que sus transferencias sean seguras. Ya señalamos el tema de ciberseguridad, de protección de datos, de seguridad de la información y la disponibilidad para que los clientes puedan hacer la transferencia a la hora que ellos quieran, ¿ya? Tenemos que definir los estándares que deban tener, ¿no es cierto?, los proveedores de servicios de iniciación de pago. Contar con un solo estándar, requisitos mínimos, ¿ya? Y en definitiva, desarrollar una normativa que permita un rápido desarrollo de las fintech, protegiendo principalmente a los clientes y para ir a un avance notable a la digitalización de este país. Aquí quise dibujar rápidamente el tema y siempre concentrado en los iniciadores de pago, ¿no es cierto? Ya lo mencionó la subsecretaria, que era uno de los focos que tenía. A mano izquierda de ustedes eso podrían ser iniciadores de pago y a mano derecha los bancos. Cada fintech que quiera ser un iniciador de pago tendría que conectarse con cada uno de los bancos, produciéndose ¿no es cierto?, una mezcla importante de informaciones que van y que vienen. Ya, si nosotros hacemos una regulación correcta, podríamos ir hacia un modelo como se pensó en su momento en la portabilidad financiera, que alguien al medio permita garantizar las transacciones, permita garantizar la seguridad, ¿no es cierto?, y permita establecer estándares mínimos a todos los iniciadores de pago, que le permita que, una vez implementada la ley, sea segura, no para los clientes principalmente y para todos los que actúan en el ecosistema. Esa es la presentación, señor presidente. No sé si no es más o menos de 10 minutos, pero la idea era reforzar plenamente que estamos de acuerdo con la proporcionalidad, pero debe haber estándares mínimos de cumplimiento para proteger el ecosistema de los clientes que actualmente operan, especialmente en el rubro que nos toca ver a nosotros, que es las transferencias de pago que se han transformado, como alguien dijo, en el pago de Chile. Hoy día las transferencias de fondos son unas cosas que más ha crecido en el país porque la gente con restricción, con beneficio, ¿no es cierto?, es lo que más utiliza. Gracias, señor presidente. No sé si hay alguna consulta. Muchas gracias, don Américo. Vamos a continuar avanzando con las exposiciones y luego, en la medida que tengamos tiempo, vamos a ofrecer la palabra por si hubiera consulta. Le ofrezco la palabra a don Ignacio de la Cuadra de Redbank. Usted me dice, don Ignacio, si va a tomar todo el tiempo usted o lo va a compartir con alguna de las personas que figuran en la nómina de participantes. Tiene la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Nosotros vamos a ser muy breves en nuestra exposición. Voy así pedir la ayuda de Carolina, que está también en línea, que es la fiscal de la compañía, para que pueda compartir la presentación. Bien. Espero que ya todos la vean. Yo la veo acá, así que voy a comenzar. Bueno, honorables senadores, miembros de la comisión, en representación de Redbank S.A., agradezco el espacio para poder dar a conocer nuestros comentarios a este proyecto de ley
para promover la competencia e inclusión financiera a través de la innovación y la tecnología, también conocida como Ley FinTech. Nosotros creemos firmemente que es un gran aporte para fomentar el dinamismo en los medios de pago y generar inclusión financiera en el país. Brevemente, hablar algo de Redbank, es una compañía tecnológica, también similar a como lo decía Américo, una compañía que es una sociedad de apoyo al giro, tiene 34 años de existencia y estamos siempre relacionados a la prestación de servicios de provisión y gestión de infraestructura y plataformas tecnológicas para la operación e interconexión de las distintas instituciones financieras, con altísimos estándares de continuidad operacional, seguridad, eficiencia e innovación, y también con un gobierno corporativo al más alto estándar. Nuestros servicios más relevantes, los que nos hacen más conocidos, son los cajeros automáticos Redbank, pero también nosotros proveemos operación de la red bancaria interconectada, lo que por donde, como bien decían expositores anteriores, se mueven los distintos productos de los bancos y no bancos a través de una red segura. Nosotros administramos esa red y además procesamos las tarjetas de débito en el rol emisor, entre otros servicios de valor, como también la plataforma que interconecta por portabilidad financiera a los distintos actores bancarios y no bancarios. Si bien la ley FinTech regula diversas formas de innovación en la industria financiera, nuestro análisis se ha centrado en el título tercero, que regula el sistema de finanzas abiertas, materia que se relaciona centralmente con nuestro negocio. De conformidad con lo expuesto en el proyecto de ley, el sistema de finanzas abiertas permite el intercambio de información o datos para la prestación de servicios a clientes que hubiesen consentido, ¿no es cierto?, expresamente, por una parte, prestadores de servicios de información o prestadores de servicios de iniciación de pago, rol que puede ocupar, como bien se decía, una fintech, un banco o un emisor de tarjetas distinto a aquel donde el cliente mantiene una cuenta o tarjeta. Y por el otro lado, una institución proveedora de cuentas o de información, rol que usualmente ocuparía un banco o una institución financiera donde este cliente mantiene su cuenta. Bueno, en un sistema de finanzas abiertas, la comunicación entre los prestadores de servicios y las instituciones proveedoras de información o de cuentas se produce a través de interfaces de acceso remoto y automatizado, solo en la medida que el cliente hubiese autorizado este respectivo intercambio de información. La implementación de infraestructura necesaria para este intercambio de información y la autenticación de los clientes debe cautelar con especial énfasis los intereses del consumidor final, ¿cierto?, incluyendo la protección ante fraude, la continuidad y disponibilidad de los servicios, la custodia de los fondos, la protección de sus datos personales y entre otras, así como la innovación en el desarrollo de nuevos servicios. O sea, otras entidades que han expuesto en esta instancia se han referido a los desafíos que representa, digamos, el proyecto de ley FinTech en relación con la protección de datos personales y fraude, el fomento de la innovación, entre otros. Bueno, atendida nuestra amplia experiencia en la provisión de plataformas, infraestructura y interconexión para la industria financiera, el énfasis de nuestra presentación se refiere a aquellos aspectos que, en nuestra opinión, son habilitantes necesarios para una pronta y exitosa implementación de la ley FinTech una vez sea publicada. A continuación, vamos a plantear brevemente los puntos. El punto 1 que planteamos es un sistema de implementación y de gobernanza del sistema de finanzas abiertas. ¿Y qué quiere decir esto? Siguiendo la experiencia dada por la portabilidad financiera que nosotros conocemos en primera persona desde que se publicó la ley, uno de los principales desafíos de la ley FinTech será la implementación de sistemas de comunicación entre los distintos participantes que sean seguros, costo eficientes y con disponibilidad continua, así como el establecimiento también de reglas y estándares comunes de comunicación y autenticación y también de solución de controversias que sin duda se van a dar. En especial, considerando que los participantes funcionan, digamos, con sistemas, tecnologías y estándares diversos, están afectos a normativas con exigencias disímiles y presentan distintos niveles de madurez en términos tecnológicos, operacionales y de seguridad de información, en vista de lo anterior, para una adecuada definición e implementación de los estándares de comunicación y aspectos procedimentales, digamos, de un sistema de finanzas abiertas, siguiendo una experiencia comparada de otras latitudes, sugerimos la incorporación en la ley de la existencia formal de un consejo consultivo de implementación del sistema de finanzas abiertas, que liderado por la CMF permita la participación de los diversos actores, la determinación de estándares, incluyendo un monitoreo y revisión periódica del estado de avance de las fases de implementación. Esto podría facilitar sin duda que no vuelva, como fue con la ley FinTech, con la ley de portabilidad financiera, muy difícil de coordinar estos estándares y estos mecanismos de comunicación. El segundo punto que queremos compartir con la Comisión es el rol de la sociedad de apoyo al giro, que están vinculadas a los sistemas de pago. Consideramos muy relevante que los distintos actores, en particular las fintech, puedan acceder, si así lo desean, a la infraestructura y capacidades existentes en la industria financiera, incluyendo la de la sociedad de apoyo al giro, para facilitar el pronto y adecuado cumplimiento de los objetivos de la ley,
permitiendo que el sistema de finanzas abiertas pueda ser implementado en el menor plazo posible, con los debidos resguardos para el consumidor y procurando la participación de los distintos actores, tales como fintech, bancos, emisores de tarjetas, cooperativas, sociedades de apoyo al giro, compañías de seguros, entre otros. Como es de su conocimiento, las sociedades de apoyo al giro actualmente se encuentran limitadas respecto al tipo de entidades a las cuales pueden prestar servicios. Actualmente este proyecto contempla un mecanismo que a través de normas de carácter general, la CMF determinará los servicios específicos que puedan prestar las SAC a entidades distintas de los bancos y emisores y operadores de tarjeta de pago supervisadas por la CMF. Esto implica que empresas como Redbank no podrán ofrecer su servicio a las diferentes partícipes del sistema de finanzas abiertas hasta que no se apruebe el desarrollo de una determinada actividad específica por la CMF vía norma de carácter general. Estimamos entonces que una alternativa mejor para el pronto desarrollo de las soluciones de integración con entidades como la FinTech es seguir el mecanismo adoptado en la actual Ley de Portabilidad Financiera, permitiendo así a la SAC presentar servicios a todos los participantes del sistema regulado en la Ley FinTech bajo condiciones de acceso y contratación objetivas y no discriminatorias garantizadas por la ley. De esta manera, la ley posibilitará que todos los actores del sistema de finanzas abiertas, desde el inicio, en su implementación, puedan acceder a la infraestructura y capacidad actualmente existente en el país, beneficiándose de sus atributos tales como son la seguridad, la alta disponibilidad, el ser costo eficiente y la escalabilidad. Finalmente, respecto al tercer punto, la existencia de esquemas y plataformas de integración, Carolina parece que no se movió la lámina. No sé si, no, sigue en la 2. Está trancado. Senador García, por mientras. Don Ignacio, es que tenemos un problema, porque la presentación que tenemos en la pantalla y a la que usted está explicando no es la que tenemos nosotros físicamente. Entonces, la verdad es que hemos tenido harta dificultad para poder seguirlo. Más bien, me atrevería a decir que no lo hemos podido seguir. Para que quizás lo conversemos por interno, a ver cómo pudiéramos eventualmente después con las consultas o en una próxima sesión poder tener más, poder conocer mejor su presentación, porque les repito, no calza lo que nos presenta en pantalla con lo que tenemos físicamente. Qué lamentable, porque la verdad es que fue enviado. No. Yo estaba copiando el envío. Estamos leyendo exactamente lo que usted nos mandó, pero ¿ya? Lo que está en pantalla no es lo mismo que nos mandó, o no se ve igual. O sea, no es un problema de nosotros aquí. Es un problema que enviaron, yo creo, porque... A ver, póngalo usted el número... El número 3. Pero esa no es Carolina, ¿no es cierto?, que está presentando. Es así. Lo que pasa es que yo tengo por número 3 lo que dice costos asociados a la implementación. Pero esa es la versión 1 que mandamos hace varias veces. Pero ahí sí que no respondemos ya nosotros. Yo creo que ese es el problema, tenemos a lo menos 2 versiones. Esta es una comisión bastante habilosa, pero no tenemos la capacidad de anticipar los cambios. Nosotros lo enviamos, lo que pasa es que han sido muchos intentos de presentar y por lo tanto ha habido evolución a medida que uno va escuchando lo que expone los demás. Trate de mantenernos al tanto de la evolución, porque no es fácil de una manera distinta. Por supuesto. Se lo puedo relatar, la verdad es que no es necesario quizás tenerla presente, es sumamente breve. El punto tercero, que es la existencia de esquemas y plataformas de integración alternativa. Si bien el sistema permite que diversas entidades puedan efectuar operaciones de intercambio de información e iniciación de pago sobre la base de la autorización conferida por el respectivo usuario, entendemos del texto que la creación del sistema no tiene como propósito prohibir la existencia de otros sistemas y mecanismos de integración e interconexión entre los participantes que cumplan la normativa vigente, sino que establecer y regular sistemas de integración y conexión mandatorios por los casos en que los participantes no cuentan con acuerdos bilaterales. Un ejemplo de esto podría ser el desarrollo de nuevos sistemas de pago basados en acuerdos bilaterales que vinculan instituciones financieras con fintechs o startups que no necesitan operar a través del sistema de finanzas abiertas y sus reglas. De todas maneras, nosotros queríamos aclarar aquello en el texto final, precisarlo de manera de que no quede sujeto a temas interpretativos. Eso es todo el punto tercero que queríamos. En todo caso, como les digo, están en lo enviado y en la minuta. Esa es nuestra presentación. Muchas gracias por la oportunidad de transmitir nuestros puntos. Muchas gracias,
don Ignacio, digamos, vamos a... Igual va a estar la CMF, digamos, presente para que al final podamos, cuando digo al final, no hoy día, en la próxima sesión, hacerse cargo de algunas de las inquietudes planteadas por usted respecto de este proyecto. Finalmente, en el día de hoy, porque vamos a seguir mañana, le ofrezco la palabra a don Tomás Campero de Cajas de Chile. ¿Está ahí presente o no? Sí. Sí, aquí está. Muy Ahí buenas está. tardes, ¿Cómo está, senadores. Bien, y a todo el equipo ahí de la comisión y a todos quienes están aquí presentes. Voy a compartir pantalla. Debieran estarla viendo ya. Sí, se está viendo, está viendo. Perfecto. Básicamente era dos ideas, ¿no? En primer lugar, me gustaría compartir algunos antecedentes de las cajas de compensación de Chile, que creo que son muy importantes para su consideración en este proyecto de ley, ¿no? Recordarlo porque algunos ya lo tienen bastante claro, ¿no? Dos, algunas observaciones que nosotros tenemos al proyecto de ley, ¿no? En primer lugar, creo que es importante recordar que las cajas de compensación son entidades de muy larga tradición en Chile. Tenemos casi un siglo ya de vida y de existencia formal, legal, hace 70 años, ¿no? Y lo que hacemos es entregar seguridad social y bienestar a las familias, trabajadores y pensionados. Importante notar que si bien tenemos roles en financiamiento, como lo vamos a ver, somos entidades sin fines de lucro. Somos de las pocas entidades que tienen roles en financiamiento que no tienen lucro. Además, a diferencia de otros modelos de caja de compensación, como en Francia, Bélgica o en Colombia, en nuestro continente, nosotros no tenemos financiamiento estatal para hacer nuestra labor, ¿no? Tenemos algunas comisiones, pero que son muy menores, menos del 1% de todos los ingresos de las cajas, ¿no? Y con todos estos excedentes, lo que nosotros hacemos es distribuirlo en beneficios sociales, ¿no? Y muy brevemente, al día de hoy hay 4 cajas de compensación en Chile, son 7 millones de afiliados, prácticamente el 60 y tantos % de todo el empleo formal en Chile está afiliado a cajas de compensación. Tenemos también más de la mitad de los pensionados de Chile, ¿no? Y estamos presentes territorialmente a través de nuestras 400 sucursales. Al día de hoy hay cerca de 90.000 empresas que están adscritas a cajas de compensación. Eso es un muy breve resumen de lo que somos como organizaciones y lo que entregamos. Cada año son alrededor de 3,8 millones de licencias médicas que pagamos nosotros. Somos los que administramos el pago de las licencias médicas de FONASA en el seguro público. Y también hacemos algo similar en lo que se refiere a asignaciones familiares. Cuando se entrega por las distintas cargas que tienen los trabajadores, nosotros entregamos esos recursos del Estado a través de nuestros distintos canales. Además, tenemos una extensa labor en lo que se refiere a bienestar social. Entregamos cada año alrededor de 55.000 millones en gastos, pero esto tiene un valor mucho más grande en términos de copagos de salud, en bonos de educación, en recreación, en convenios con comercio y así una serie de otros beneficios y prestaciones sociales. Y uno de nuestros principales beneficios sociales son el crédito social. 1,6 millones de personas cada año, hoy día menos por la pandemia, era más de 2 millones antes de la pandemia, que adquieren este beneficio que es el crédito social y que quizás vale la pena tener 2 palabras en eso, porque es bien relevante para entender lo que podría ser nuestra participación en esta iniciativa, ¿no? En primer lugar, hay que entender que esto es un beneficio social. Esto no es un crédito consumo, si bien se asimila y muchos lo asimilan, es un beneficio social. Es algo que no tiene fines de lucro. Nosotros no perseguimos fines de lucro al entregar esta prestación y muy importante es de amplio acceso. A diferencia del sector privado, no tenemos nada contra eso, pero que pueden elegir a sus clientes. Nosotros todos quienes son afiliados y cumplen ciertos requisitos pueden acceder al crédito social. No discriminamos, las condiciones son parejas, no le damos a las distintas personas distintas tasas de interés, las tasas de interés son parejas para todos. Bien importante que desde hace más de una década nosotros tenemos una fuerte regulación en sobreendeudamiento, a diferencia de otras entidades. Por ejemplo, para aquellos que tienen pensiones muy bajas, no los podemos dar créditos que sobrepasen mes a mes en lo que es la cuota, el pago del crédito del 5% de sus ingresos, ¿no? Y así una serie de otros componentes para que ustedes puedan darse cuenta que el rol que tenemos en financiamiento social es bien distinto a lo que tienen las entidades financieras, pero eso no significa de que uno no pueda ser un actor partícipe en este mercado o en este tipo de servicios, ¿no? Y teniendo esto presente es que nosotros hacemos 4 observaciones al proyecto de ley. En primer lugar, y la más importante de todas, es que las cajas no están incorporadas como prestadores sociales, teniendo prestadores de servicios que se describen en el proyecto de ley. Es algo que consideramos que es bien sorprendente. O sea, dada la labor, como lo ven en términos de décadas de trabajo, la base de afiliados con la que trabajamos,
que son pensionados, trabajadores, su familia. Nosotros valoramos el proyecto de ley, pero nos sorprende que no hayamos sido incluidos. Tuvimos conversaciones con el Ministerio de Hacienda del gobierno anterior y entendemos que había una propuesta para ser incorporados. Nos interesaría que el actual gobierno o la comisión, los senadores pudieran así considerarlo. Nosotros, para poder prestar esos servicios, tiene que haber una mención específica en esta ley y tiene que modificarse en lo que son nuestras funciones, en lo que es nuestra propia ley de caja, ¿no? Entonces, es algo que nosotros solicitamos a la Comisión que pueda examinar nuestra inclusión como prestadores de servicios. Estamos incluidos en lo que es el sistema de finanzas abiertas. ¿Qué significa eso? Que vamos a ser proveedores de datos, no tenemos problema, aportaremos todos los datos como siempre que exija la CMF, pero creemos que también deberíamos tener un rol relevante en la entrega de estos servicios. ¿Y por qué? Y muy brevemente, creo que es muy sencillo, esto va claramente a fomentar la competencia al sumar un actor más, sobre todo la inclusión financiera, porque estaríamos sumando un actor que no tiene fines de lucro, que tiene orientación social al prestar estos servicios, y claramente eso va a beneficiar a todos los segmentos de la población de menores ingresos. Tenemos experiencia concreta de más de 70 años en materia de prestaciones y en financiamiento social, como lo vimos en las láminas anteriores, y sobre todo nosotros no tenemos lucro detrás de la prestación de estos servicios. Todos los excedentes, así como con los otros ingresos, son devueltos a los propios afiliados a través de otros beneficios, en educación, recreación, salud, como lo comentamos, ¿no? Y bien interesante, ¿no? Creemos que el avance de las tecnologías es bien relevante, pero la población a veces requiere una cara familiar al otro lado, o sea, no solamente una central telefónica o un formulario para responder. El contar con una red de 400 sucursales a lo largo de todo el país claramente asegura la mejor calidad de servicio y la resolución de eventuales problemas, especialmente en ciertos segmentos de la población, por ejemplo, adultos mayores que quisieran utilizar estos servicios, pero muchas veces requieren el complemento de presencialidad. Entonces creemos que es bien importante que sean consideradas en este proyecto de ley por estas y otras razones que podemos comentar, ¿no? Una segunda observación que tenemos, que es más general, no solo tiene que ver con las cajas, sino yo creo que tiene que ver con todos los actores, y lo han ido mencionando. Me recuerdo el ex senador Arboe, la senadora Rincón esta mañana, las presentaciones que escuchamos de la BIF, también algo lo dijo Redpack, ¿no? O sea, nosotros aquí estamos teniendo una normativa que es experimental. O sea, todo lo que son los servicios fintech y el sistema de finanzas abiertas está lejos de estar consolidado. Crece exponencialmente, yo creo que nadie tiene duda de eso. Es necesario, beneficioso para los países, también estamos claros, pero es algo que todavía es muy dinámico, ¿no? Es algo bastante experimental, todas las normativas. Y lo que estamos haciendo es entregarle superpoderes a la CMF. Todos tenemos la mejor opinión de la CMF, el equipo y la calidad técnica, nadie lo duda, pero probablemente tenemos que ir con mayor cuidado en esto, ¿no? Entonces, con el propósito sobre todo de garantizar los derechos de los consumidores, de las personas que pueden utilizar estos servicios, probablemente hay que tener algunos criterios de regulación mayores de los que están actualmente en el proyecto, que los hay, pero probablemente son muy generales. Ahí se plantea, por ejemplo, el ingreso de las sociedades de apoyo al giro, y que eso es potestad de la CMF incluirlo o no. Nosotros también en los otros aspectos creemos que es importante darle un mayor marco para la regulación de la CMF, darle, digamos, algunos criterios, mayores instrucciones. Por ejemplo, el reconocimiento de la titularidad de los datos personales, algo que debiera estar bastante más explícito en este proyecto de ley, en la iniciativa que vaya a salir de ley, la debida coordinación regulatoria con el CERNAC, en el caso nuestro con la Superintendencia de Seguridad Social, y así con otros reguladores, por ejemplo, como vimos la presentación de la UAF, la Unidad de Análisis Financiero, ¿no? Yo creo que es algo que ellos, al emitir su regulación, debiera ser aún más claro esa coordinación para evitar algún tipo de asimetría regulatoria, pero sobre todo distintos criterios que afectan a algunos actores, pero sobre todo a los propios beneficiarios que son las personas. Otro elemento que si bien está mencionado, pero muy someramente y probablemente requiere una mejor redacción, es el respeto a las normas de libre competencia. Estamos haciendo entrar un número de actores importantes, bienvenida a la competencia, pero son actores que claramente tienen otras condiciones, otra tradición, y aquí hay actores que tienen una gran cantidad de tiempo, tienen una gran cantidad de responsabilidades y de costos asociados. Son todos elementos en los cuales no debiéramos generar distorsiones en el mercado. O sea, que unos actores paguen los costos
por el ingreso de otro. Todo siempre pensando en el beneficio de las personas. Aquí no se trata de beneficiar a ciertos actores, pero efectivamente la distribución de los costos, por ejemplo, es algo que la CMF debiera tener sobre la mesa. Solamente un ejemplo en lo que se refiere a tener presente las normas de libre competencia, hay otras, pero lo podemos comentar. Una mejor descripción del respeto a las normas de libre competencia en este texto. Por último, evitar generar asimetrías regulatorias y velar por la seguridad de la información, que está mencionado, pero es algo al ser servicios tecnológicos en los cuales probablemente se requieren mayores exigencias para la CMF al emitir estándares, al poder diseñar plataformas que se vayan a utilizar para el intercambio de información, de transacciones y otros, ¿no? Entonces, algo que probablemente requiere mayor responsabilidad señalarla en este proyecto de ley, ¿no? Agregar mayores criterios de regulación a la CMF es nuestra segunda observación. Tercera, que es la penúltima, y que se ha comentado, lo comentaron algunos de mis antecedores, que es asegurar la coherencia normativa, ¿no? O sea, en primer lugar, con el proyecto de ley de deuda consolidada. ¿Por qué? Por ejemplo, para evitar duplicidades. Ahí se plantea una plataforma, el sistema de finanzas abiertas, si bien se regula, entrega responsabilidades a los actores, la propiedad de los datos en las personas, pero eso va a generar intercambio de información y la utilización de distintas plataformas. Estas no debieran ser distintas, por ejemplo, en lo que se refiere al registro de deuda consolidada. No debiéramos tener dobles canales, dobles plataformas, eso es un costo mayor para el país. Lo mismo en términos de que de ese proyecto de ley salgan criterios disímiles para resolver tópicos comunes. Por ejemplo, lo que estábamos hablando en estándares de seguridad o en los estándares de intercambio de información. Debieran ser coherentes unos a otros, no debiéramos tener dos. Entonces hay que asegurar esa coherencia normativa, tener presente probablemente los dos proyectos de ley. Lo mismo al respecto al proyecto de ley de protección y tratamiento de datos personales, ¿no? Probablemente hay que tener una especial consideración por los derechos de los titulares de datos al respecto, ¿no? Y tener una mayor precisión en este proyecto que sí la tiene el otro proyecto de ley, hacer una referencia a ese proyecto de ley, pero probablemente requiere una mejor redacción, ¿no? Y solamente para terminar, creo que esta es una excelente oportunidad para fomentar la responsabilidad y la educación financiera por parte de todos los proveedores de servicios financieros, los que entran y los que estamos. Los que estamos llevamos años, la banca lo ha hecho muy extensamente, las cajas de compensación lo hacemos por política, en lo que se refiere a educación financiera de todas las personas que utilizan nuestros servicios. Y en eso nosotros hacemos una invitación a los actores a hacerlo, pero hoy día es voluntario. Yo creo que ya tenemos suficiente experiencia, yo creo que ya tenemos la suficiente cantidad de mejores prácticas para poder que la ley señale que esto ya no es algo optativo, sino es una responsabilidad de todos los actores financieros, y especialmente cuando alguien contrata servicios a través de un teléfono, ¿no? O sea, es necesario estar seguros que quien está al otro lado de la pantalla es alguien que tiene ciertas habilidades y conocimiento y está entendiendo lo que está haciendo. El proyecto algo avanza en eso, ¿no? O sea, en la oferta de productos que están acorde al perfil del riesgo. No se puede ofrecer algo para alguien que tiene un riesgo muy alto. Entonces hay una responsabilidad que se entrega ahí, también hay algunas exigencias, por ejemplo, para la resolución de problemas, pero ahí termina. Probablemente hoy día la CMF misma ha hecho esfuerzos en educación financiera, la banca, las cajas de compensación. Yo creo que poder tomar alguna de esas ideas, trasladarla a este proyecto y estimular la educación financiera, pero sobre todo establecer obligaciones de implementarla, especialmente en conjunto con la venta de servicios, o sea, no solo estar interesados en la venta de servicios, sino en el mismo minuto, en el mismo momento en el cual la gente está interactuando con todas las apps, poder también darle la alternativa de educarse, de entender lo que están contratando, entender cuáles van a ser los costos asociados, es algo que ya no debiera ser optativo, debiera ser probablemente una responsabilidad y parte de esta ley. Esos son nuestros 4 comentarios, senadores, y muy disponibles para cualquier tipo de consulta o antecedente adicional que requieran. Vamos a dejar aparte de esta presentación 1 minuta con la explicación de cada una de estas 4 observaciones que les estamos presentando. Muchas gracias, representante de las cajas, don Tomás. Yo quiero aprovechar, antes de terminar, veo a Kevin Cowan ahí, porque justamente la idea es que la CMF esté presente, ellos mismos solicitaron todo el debate. Y no sé si tienen algún comentario respecto del tema de por qué las cajas no están en el proyecto, no sé si nos podría ayudar, para mí hace sentido, ya que estamos tratando de ampliar las instituciones que estén involucrados en este proceso. No sé si es algo posible o tienen ustedes algún punto más de fondo, don Kevin.
Gracias, señor senador. Yo creo que hay muchos comentarios bien interesantes hoy día. Entiendo también que vamos a tener oportunidad de volver con alguna de las otras dudas en la próxima sesión. Yo creo que a la pregunta específica respecto a las cajas, la aproximación acá fue que el negocio del crédito a personas a través del balance de las entidades, que es parte del negocio importante que hacen las cajas con el rol social que menciona don Tomás, no es de las actividades que estamos específicamente buscando regular en este proyecto de ley FinTech, sino que lo que se está buscando regular es el mundo más cercano al mercado de valores, de plataformas, enrutadores y otros, y paralelo a eso, el ámbito de las finanzas abiertas. Y como dijo Son Campero, en el ámbito de las finanzas abiertas, efectivamente las cajas entran como los otros actores, como proveedor de información y como eventual usuario de información con esta gradualidad que está explícita en la ley. Entonces yo creo que eso, señor senador, es la respuesta corta a la pregunta que usted realiza. Ok, sería bueno que lo debatiéramos más a fondo, porque es una aproximación, que yo la entiendo, pero en una de esas podemos también innovar, porque una cosa es lo que uno puede haber sugerido en una etapa inicial, pero si hay... Pero ¿qué pasa? Cuando hay un interés y cuando a ser sometido a las reglas, porque esto no va a ser solamente un espacio, una oportunidad, también tiene restricciones y podría ser interesante también, porque creo que si al final lo que buscamos es dar más competencia al sistema, así yo creo que esa es la clave y que eso se traduzca en que las personas tengan mejores opciones dentro de los objetivos que hemos acordado. Está bien que no lo resolvamos ahora, pero se lo planteo en Kevin, digamos, como una inquietud que vamos a tener que abordar la próxima semana. Recordemos, mañana siguen los invitados. Voy a aprovechar de hacer bien del retail financiero, de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnología e Información, del Depósito Central de Valores, del profesor don Guillermo Caballero del Departamento de Derecho Comercial de la Universidad de Chile y de la Asociación Gremial de Cooperativas de Ahorro y Crédito, que han sido los que han estado inscritos. Terminado ese proceso, vamos, y ahí importante, don Kevin, digamos, también vamos a, la semana siguiente, probablemente el martes, vamos, antes de tener una reunión antes de las 12, va a ser a las 10, de 10, vamos a empezar a las 10 el próximo martes, porque queremos una respuesta, o sea, más que todo una intervención suya de la CMF y luego la votación en general del proyecto para dar de darle velocidad al proceso. Recordemos, para quien no está familiarizado, que luego de la votación general se vota en la sala y ahí hay un plazo para incorporar indicaciones, que son algunas de las cuales ya han sido sugeridas por los intervenientes anteriores, algunas parecen razonables, otras serán menos razonables, pero eso lo veremos dentro de la comisión. Pero aprovecho de anticipar que la idea es el próximo martes a las 10, que ustedes nos puedan dar una exposición final, don Kevin, y tratar de votar esta norma en general, pues nuestra idea es oír a todos, pero también darle obviamente vamos a tener que cambiar algunas cosas, pero la idea es tratar de darle, y sobre todo que hay creo que un acuerdo importante en la relevancia de legislar con rapidez, creo que han dicho varios respecto, pero también con sagacidad respecto a esta norma. Por haberse, ¿algún comentario? No sé. No, pensé que había pedido la palabra. Bueno, por haberse cumplido con objeto de la sesión, se levanta la sesión.